Hola, soy Manuel Arteaga Martínez, corresponsable del libro de Embriología Humana y Biología del Desarrollo. Este video es el primero de los que ustedes encontrarán al final de cada capítulo en esta cuarta edición del libro. Así pues, cuando finalicen el estudio de cada uno de los capítulos, encontrarán un nuevo video corto donde se comentarán algunos de los aspectos más importantes que se han revisado. Creemos que esta herramienta ayudará mucho a los lectores de la obra para la mejor comprensión del tema en cuestión. Así pues, los invitamos a que cuando finalicen cada uno de los capítulos, revisen este nuevo complemento. No dejen de hacerlo. Comencemos. Recuerden que la embriología o anatomía del desarrollo es la ciencia que estudia todos los cambios que ocurren para la formación de un nuevo organismo desde la fertilización hasta el nacimiento. La biología del desarrollo es un concepto más amplio que la embriología, ya que incluye, además del desarrollo prenatal, procesos postnatales como el crecimiento normal y anormal y la generación y la reparación tisular que comprenden desde los fenómenos moleculares hasta los tisulares. La embriología nos dice qué sucede y la biología del desarrollo nos dice cómo y por qué sucede. En la actualidad esta disciplina se enlaza con otras como la histología, la bioquímica, la fisiología, la genética, la patología y la clínica, que permiten ver el desarrollo prenatal de una manera integral y entender las causas de un desarrollo anormal. La dismorfología es una parte de la embriología y se encarga de estudiar a los defectos congénitos, mientras que la teratología, otra parte de la embriología, le corresponde analizar las alteraciones del desarrollo desde un punto de vista fisiológico. El desarrollo prenatal se divide en un periodo embrionario y un periodo fetal. El periodo embrionario se inicia con la fertilización de un ovocito por un espermatozoide y comprende las 8 primeras semanas de la vida prenatal. Es la etapa más vulnerable del nuevo organismo y cualquier agresión que reciba puede dar lugar a un defecto congénito, ya que fundamentalmente de la tercera a la octava semanas ocurre la organogénesis, es decir, la formación de los tejidos y órganos. Este periodo embrionario se divide en dos partes: el periodo embrionario presomítico, que son las 2,5 primeras semanas, y el periodo embrionario somítico, de la mitad de la tercera al final de la octava semana. Finalmente, el periodo fetal abarca de la 9ª semana hasta el momento en que el feto abandona el claustro materno. Se le considera la etapa de maduración, en la que la mayoría de los aparatos y sistemas crecen y comienzan a funcionar, preparándose para la vida postnatal. La terminología que se emplea en la embriología es más o menos similar a la que se utiliza en la anatomía, pero hay que saber que algunos términos son diferentes. Por ejemplo, en anatomía a la cabeza se le denomina porción superior, mientras que en la embriología se le designa como craneal o cefálica. Lo mismo ocurre con la parte inferior del cuerpo, que en embriología, dada la posición curvada que tiene el embrión y el feto, se le denomina porción caudal. De igual manera, en embriología se designa como ventral lo que en anatomía se llama anterior y se denomina dorsal lo que en anatomía recibe el nombre de posterior.
La formación de un nuevo organismo implica movimiento y desplazamiento de células y estructuras. Cualquier movimiento o desplazamiento que vaya en dirección a la cabeza recibe el nombre de craneal. Cuando la dirección es hacia el extremo inferior del cuerpo, se le llama caudal. Cuando el movimiento es hacia adelante, recibe el nombre de ventral. Y cuando el desplazamiento es hacia atrás, se le denomina dorsal. Cuando el movimiento es hacia los lados, derecho o izquierdo, se le denomina lateral. Cuando se refiere a la posición de dos estructuras o regiones vecinas, se designa a la más cercana al sitio de origen como proximal y la más alejada como distal. Por ejemplo, el antebrazo es proximal a la mano, pero es distal con respecto al brazo. Con respecto a los planos de estudio de la embriología y de la anatomía, en ambas disciplinas se utilizan los mismos términos. Plano sagital, que divide el cuerpo en lado derecho e izquierdo. Plano coronal, que lo divide en una porción ventral y una porción dorsal. Y plano transversal, porciones cefálica y caudal. Para el progreso de la embriología han participado un sinnúmero de brillantes investigadores, y probablemente entre los primeros estuvieron Hipócrates de Cos y Aristóteles. En el siglo II de nuestra era, Galeno escribió la obra sobre la formación del feto. En el Talmud, el Corán y otros tratados se hace referencia a la morfología del embrión con descripciones que coinciden con los primeros estadios del desarrollo. Con la invención del microscopio por Anton van Leeuwenhoek, la embriología recibe un nuevo impulso al describir por primera vez los espermatozoides humanos. Más o menos en la misma época, Reinier de Graaf describe en conejos los ovarios y sus folículos maduros. Lázaro Spallanzani demostró la necesidad de espermatozoides y ovocitos para la formación de un nuevo organismo. En 1759, Friedrich formuló la teoría de la epigénesis y la formación del disco embrionario. Y unos años después, Heinrich Christian von Pander aporta el concepto de las tres capas germinales del embrión, a las que llamó blastodermo. Fue Karl Ernst von Baer quien formuló la ley que lleva su nombre y que dice: las características más básicas y generales de cualquier grupo animal aparecen más temprano en el desarrollo de lo que lo hacen las características especiales que son particulares a los diferentes miembros del grupo. Por tan importante aporte a la embriología mundial, el gobierno estonio lo distinguió imprimiendo su fotografía en los billetes de 2 coronas y con una estatua en un lugar estratégico de ese país. Ya en el siglo XX, Hans Spemann recibe el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento al fenómeno de la inducción primaria. Además, introdujo el concepto de organizador para referirse a las estructuras embrionarias que controlan el desarrollo. También, en el siglo XX, en 1940, George Streeter elabora una clasificación para la etapa embrionaria de los primates, incluyendo el humano, que permiten determinar con gran precisión la edad de un embrión a partir de sus características morfológicas.
Se les conoce como los estadios u horizontes del desarrollo embrionario. Unos años después, Ronald O'Rahilly retomó estos horizontes y aportó algunos nuevos datos que hicieron más útil aún esta clasificación. Otro hito importante ocurrió ya en la segunda mitad del siglo XX, cuando Edwards y Steptoe lograron realizar el nacimiento del primer bebé concebido por fertilización asistida. Otro hito importante es el Premio Nobel de Medicina que fue recibido en 1955 por Lewis, Christian Nielsen Borchardt y Eric Weishaupt por sus conocimientos relacionados con el control genético del desarrollo embrionario temprano, que nos permite entender mejor el desarrollo normal y anormal del embrión. Así pues, los invitamos a que vean esto y otros muchos detalles que este primer capítulo del libro trae y que pueden ser muy interesantes para ustedes. Nos vemos en la siguiente entrega.